Primero, la cuestión de la crisis militar. La crisis militar en el Ecuador se produce en circunstancias de que el Ecuador debe prepararse para la paz de Colombia y para que los guerrilleros de Colombia que no quieren entregar las armas, que fueron calculados en una cuarta parte, en fin, aunque hayan 100, pero son más de 1000, pueden ser 2000, no lo sabemos y no nos lo van a decir por ahora. Lo cierto es que un sector no va a entregar las armas. Primero, la recomendación positiva que se traslade por medio de la Cancillería, no el pedido de que se nos diga exactamente, pues, aunque sea en reserva, cuál es el número de efectivos que no va a entregar las armas, porque es un deber suponer que esos soldados van, como ha sido usual, a usar el territorio ecuatoriano, sea para escaparse cuando los persigan, entonces pasan la frontera y ya están en el Ecuador, libre de la persecución, o sea para curarse las heridas en combate, o sea para pasar vacaciones, o sea para comprar armas. Es decir, la paz de Colombia, y esta es una advertencia racional, debemos cuidarnos, ¿no?, de que esto no sea precisamente la paz del Ecuador, sino el inicio de una nueva forma de violencia en el Ecuador. ¿Y por qué? Porque además de eso, que es suficiente el hecho de que hayan centenares o miles de hombres que no están dispuestos a entregar las armas, lo cierto es de que el negocio formidable de la droga que ha mantenido, o así se dice, no, o en realidad es así, pues no se entiende cómo se ha mantenido un ejército sin financiación, pues simplemente de ese negocio no se van a desprender fácilmente, y probablemente los que no quieren dejar las armas son los que quieren mantener el negocio. Es fácil este razonamiento, es aceptable, debemos tener cuidado con esto de la cuestión de la paz de Colombia, pero por supuesto que estamos de acuerdo en que es mejor firmar la paz, aunque se dude que dure, porque la crítica que se hace es que es una paz inestable. Sí, claro, es inestable, admitimos que es inestable, pero es preferible a una paz que aunque sea dure 2 o 3 años, y en el peor de los casos se vuelva a reiniciar la guerra, a que siga la guerra y mueran estos 2 o 3 años otros miles de hombres. Es decir, es el mal menor. Y yo felicito al señor de la calle por la forma como ha conducido las negociaciones, no faltaba más. Simplemente es que tengo que pensar no solamente en congratular lo que es congratulable, sino que además tengo el deber de imaginar lo peor, que es lo que tiene que hacer un abogado que es abogado. La profesión de abogado es suponer e imaginar todos los posibles peligros que para nuestros clientes significa y tener la imaginación suficiente para instalar las medidas adecuadas. Esto en cuanto al asunto de Colombia. Luego tenemos que examinar la crisis militar en el Ecuador. La crisis militar en el Ecuador es un hecho notorio, es un hecho escandaloso, y no es escandaloso porque el sector militar involucrado ha hecho escándalo. ¿No? Es escandaloso igual que el asunto policial, por haber sido protagonizado es precisamente por el presidente de la República. Examinémoslos con pocas palabras y con toda consideración para ver si se le puede buscar una solución en una mesa a este asunto. Yo observo que ambas crisis tienen su origen en la imprudencia del presidente de la República. La crisis de los policías es porque él fue al cuartel a buscarlos y a desafiarlos a que lo maten. Es él entonces el que inicia la acción violenta y desencadena esta tempestad. Y de esos vientos vienen estos lodos, dice el refrán. Y entonces viene y sobreviene porque no ha asimilado, no ha metabolizado bien esa crisis terrible, donde el único que no murió fue él. El que pidió que lo maten es el que no murió. Eso sí, murieron policías y luego se han dedicado a perseguir estos patanes de los jueces y fiscales. Se han dedicado a perseguir a centenares de policías y siguen persiguiéndolo. Y yo pregunté extrañado, ¿cuándo fue? ¿En septiembre de qué año fue? ¿No fue 2010. El 2010?
Bueno, tienen 6 años persiguiendo, y en una de mis últimas exposiciones les conté cómo un hombre había sido condenado por la forma de su oreja, lo cual es increíble esto para la historia de la humanidad. Porque como es una foto de centenares de hombres que están ahí alrededor del presidente y no los pudieron reconocer a ninguno, resulta que eligen un tipo por la oreja y dicen, este es, y lo han condenado a prisión. Bueno, los han perseguido. Ahora la coge el presidente con los soldados y cree que tiene el derecho a mandarle una circular hablando de dignidad. Yo no he leído la carta y yo creo que el gobierno debería publicar la carta. Es decir, tenemos derecho a conocer la carta. ¿Cómo se produjo el acontecimiento? Porque no es cuestión de que vamos a permitir que él siga descabezando las Fuerzas Armadas y sustituyendo al jefe del Estado Mayor porque le da la gana, ¿no? Es decir, lo que ha hecho el jefe del Estado Mayor en su discurso es decir lo que se le impidió decir en la Asamblea Nacional. Ellos pidieron cita y no se la dieron. Como no se la dieron, dijo en pocas palabras lo que había que decir. Yo no encuentro nada extraño en que el jefe del Estado Mayor diga, si no van a arreglar y ajustar esto a la ley y a las buenas costumbres, archívenlo. En eso no hay motivo para que usted, señor presidente, siga usted debilitando al ejército. Es decir, el Ecuador tiene enemigos, pues. El Ecuador tiene enemigos. Usted ha creído que ya no los tiene. Después de ese protocolo infame del segundo tomo, el protocolo de Río de Janeiro, usted cree que ya desapareció el peligro. Y usted no admite que en Colombia se pueden haber desplazamientos que necesitamos tener. Cuando yo era ministro de gobierno, no menos de 10.000 hombres permanentemente en la frontera de Colombia. Entonces, eso, usted no recuerda cómo la FARC le dio bala a una piragua o una lancha y asesinó a soldados ecuatorianos. Entonces la idea es que esta reducción del ejército, esta decapitación del ejército, y ahora hablemos de los 10.000 fusiles. Estos 10.000 fusiles que han entrado, yo le pido a las Fuerzas Armadas, que, sin darle explicaciones a nadie, hoy día mismo, de inmediato, vayan y tomen posesión de los 10.000 fusiles chinos. Y si alguien se resiste, se los quitan a la fuerza. Simple y llanamente es la único depositario de las armas, es las Fuerzas Armadas, no es uno de los señores ministros. Esto de que uno de los señores ministros, que sea, aunque sea, lo cierto es que esto, además, esto hay que ligarlo en el deber de los abogados de imaginar lo peor, ¿no? El pueblo pregunta, y me preguntan, ¿y no será que habiendo el señor ministro de Defensa, el señor Patiño, pedido permiso, licencia, 2 meses para hacer el censo de un bloque, digámoslo, para limitar, ahora resulta que estos 10.000 fusiles no serán que se los van a distribuir creando un cuerpo de choque pretoriano a la orden de la presidencia de la República para darle bala a los enemigos, igual que hace Maduro cuando las manifestaciones y disparan y después le echan la culpa a López? Bien, entonces, las Fuerzas Armadas, pido expresamente que las Fuerzas Armadas en este fin de semana le quiten las armas a quien las tenga la fuerza y ellos las embodeguen y las tengan a su cuidado y bajo su estricta responsabilidad. Bien, esto en cuanto a los militares. Un detalle sobre la cesantía. Una enorme discusión sobre la ley de cesantía, de que los militares tienen que ser asimilados a los civiles en cuanto a las pensiones jubilares. No es cierto. Eso carece de fundamento. ¿Y cuál es el fundamento, doctor Damerman? El doctor Damerman, que soy yo, contesta cuál es el fundamento que vieron a imaginárselo todos. Y es el hecho de que resulta de una pregunta. ¿Es o no verdad que un militar aporta el 23% de su sueldo para esa pensión jubilar y que los civiles, es decir, nosotros aportamos el 9,45%? ¿No? Esto es verdad. Entonces no puede ser la pensión igual, porque los militares... Ahora, segunda pregunta, que la debió ser primero, pero a veces hay que hablar primero con los números para que entiendan mejor. Pero vamos a la cuestión de fondo, la cuestión filosófica. ¿Es o no verdad que los civiles no arriesgamos la vida, ni los traslados, ni los aislamientos de las familias por meses y a veces por años, y que los militares de repente son trasladados de un lugar a otro, y de repente son distanciados de su familia? Y lo fundamental, que ellos en determinado momento pueden morir
pueden morir como han muerto policías, como han muerto soldados, pueden ser mutilados, y mutilados verdaderos, no mutilados en actos de terrorismo, que es una especie de minusvalidez no precisamente encomiable. No, yo sí considero encomiable la existencia y la necesidad de 21.337 discapacitados en el Ecuador, uno de los cuales es el que me impresionó terriblemente cuando me pedía limosna y no tenía brazos. Otro punto que hay que mencionar aquí es una visión política, si ustedes me lo permiten, y hay unos minutos, una visión política del Ecuador actual. Vivimos, para mí, en un momento terrible, no solamente por la crisis económica, que ya es terrible. Es decir, la semana pasada resumí una agenda de la Cámara de Comercio donde se afirma se informa que es que no me quiero equivocar y tengo que decir las dos opciones porque una de las dos es la cierta y las dos son aterradoras. Es decir, o son 600 en el primer semestre, son 600 las empresas que se han disuelto en el Guayas, o son 6.000. Si son 600 o 6.000, bueno, 6.000 es ya una catástrofe nacional. Si son 600 es una catástrofe siempre pero local. Bueno, esto es lo que ha ocurrido y luego lo confirmaremos y lo pueden confirmar ustedes directamente. Entonces, no solamente que vivimos un momento llamado recesión, que el gobierno pues no lo quiere admitir, pero las cosas son no porque lo han nombrado el jefe del registro civil ni cura para bautizar los conceptos. El concepto es recesión y está en el diccionario económico. Entonces, aquí vivimos un momento de recesión y están haciendo cosas, según los técnicos, y que los he citado, que no sirven, que no son aplicables en un momento de recesión. Entonces es aterrador. Es aterrador porque tenemos un gobierno que no admite la realidad y que no toma las medidas consideradas apropiadas e idóneas para superar esa realidad, la realidad de la recesión. Y vienen con una serie de falsedades y sofismas y clasificar y subclasificar a los desocupados, cuando en realidad todos están desocupados o mal ocupados. Entonces han clasificado los desocupados, los más o menos ocupados, y comienzan a hablar de porcentajes. Es decir, hay un 60% de desocupados, es lo que me han dicho en el Ecuador, y se despiden, y lo más grave es que sea lo que fuere, es que se siguen despidiendo en masa de las empresas, por lo menos en Guayaquil, los trabajadores. Entonces, vivimos un momento terrible en el aspecto económico, pero entonces no menos terrible es el momento político. El momento político es un desierto, y ustedes dirán, bueno, pues usted está contradiciendo a su amigo Víctor Hugo, que adelante dijo que habían demasiadas caras. No, es que yo no lo contradigo en ese punto. Es decir, pues por supuesto hay 20 o 30 personas, todas ellas muy simpáticas, y a quienes les deseo a cada uno el mayor bienestar y prosperidad. Pero lo cierto es que yo recibí la visita de un periodista que me informó que una empresa había hecho una encuesta, una empresa extranjera, había hecho una encuesta, y me insistía el periodista, doctor Damerval, y le puso, la encuesta se hace poniéndole a la vista de cada uno de los entrevistados las 20 o 30 figuras, las caras, las fotos de los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Que el 60% del Ecuador rechazó todas las caras. Esto no sucede ni en el infierno. Que presenten un colectivo de 20 o 30 candidatos y que diga a una encuestadora que el 60% de la población no le interesa ni se identifica. Y yo pregunté como un necio, pero estaba allí la cara del presidente o del representante del presidente de la República. Claro, ahí estaban todos. Bueno, entonces esa es la realidad. Ahora bien, ¿pero qué significa esto? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede primero porque no hay políticos, no hay partidos políticos reales. Estos partidos políticos, en general digo, siempre hay una excepción, o alguien que quiere dejar de ser la excepción.
pero en general en el Ecuador no ha habido, hace muchos años, no han habido partidos políticos. Lo que han habido son partidos de papel, ¿no? Una vez consulté cuánto costaba reunir 100.000 firmas. Para tener una idea, 100.000 firmas se les requería en ese momento histórico para tener un partido político, ahora creo que son 140.000. Bueno, les cuento que sale alrededor de $1 o $2 por firma. Es decir, alguien quiere tener en este momento un partido político, gire usted un cheque de 200 o 300.000 dólares y se lo entregan inscrito. Inscrito. Es decir, son partidos de papel. Ahora bien, segundo elemento de la crisis es el hecho de que las figuras del pasado, que admitamos que fueron sólidas, que tuvimos pocos, pero que fueron suficientes, son figuras que comparadas con los aspirantes actuales, estos, sin duda, no tienen la experiencia de aquellos. Y yo, si me obligan a poner una comparación digo, y es amarga, es penosa, pero les digo, para consuelo y conformidad, de que todas las civilizaciones y todos los países pasan por transitorias etapas de inercia, de vacío político. Y entonces el Ecuador agrícola, que dura hasta 1972, presentó, es lo que quiero decir, no le estoy faltando el respeto a nadie, figuras más fuertes que aquellas que se presentan ahora, que aparecen lánguidas, al lado de personas como Galo Plaza, como Camilo Ponce Enríquez, como Carlos Guevara Moreno, como Asad Bucarán, como Carlos Julio Rosemena Monroy, como Raúl Clemente Huerta, sin duda alguna, José María Velasco Ibarra, bajando en un burro, la cordillera hacia la selva, vestido él con chaleco y corbata, en un burro blanco precioso, bajando los Andes hacia la selva. Esas figuras formidables ya no existen. Del problema de Colombia, porque yo primero estoy obligado a pensar en el Ecuador, y ya lo he expuesto, es un peligro para el Ecuador, es decir, que una parte del ejército llamado la FARC, pues no quiere entregar las armas. Eso me parece una irregularidad. Yo, de canciller ecuatoriano, llamo al canciller colombiano y le digo, señor, esto de que un ejército se rinda, y se rinde el jefe del ejército, y se rinde el jefe del ejército y entregue el arma, y que haya un sector que no se rinda, ese sector va preso, en ese momento se lo fusila. Esas son las reglas del ejército, de los ejércitos. Por lo menos que necesitamos saber cuál es el número de las personas y asegurarnos de que esas personas les entreguen realmente las armas, por lo menos que queden desarmados. Esto es lo elemental. En cuanto a la pregunta concreta que hace el ciudadano, y que me impresionó al oírla anoche en la entrevista directa con esta formidable cadena que tiene Colombia, rival de CNN en español, que es la NT24, que se la recomiendo, estimados ecuatorianos. La NT24, que se la coge en el 725 del DirecTV, o en el 724, más o menos ahí está. Resulta de que me informé de que parte del compromiso consiste no solamente en permitirles que sean elegidos los rebeldes que ahora han llegado al acuerdo de paz, sino que en el caso de que pierdan unas elecciones y que no tengan derecho a estar, se les reconoce, el Estado colombiano le reconoce necesariamente a un número de ellos, no más de 5, les reconoce el derecho a ser diputados dentro del Congreso de Colombia. Meditemos en esto un instante, porque es una cuestión extraña y que solamente tiene una explicación. Y la hago en forma de pregunta. ¿No será que esto es preferible a que, sabiéndose rechazados por el pueblo, porque por eso es que no han sido elegidos, sabiéndose rechazados por el pueblo, y en consecuencia, sin tener ya acceso, después de haberlo tenido, sin tener ya acceso ni siquiera a voz dentro del Congreso de Colombia, ¿no será eso determinante el motivo por el cual estos, que deben ser muy representativos cuando fueron candidatos, vuelvan como jefes de una nueva guerrilla?
Entonces viene la pregunta, el mal menor, y ponemos en una balanza. El argumento es, ¿qué es preferible? Darles una representación, aunque no la merezcan, para que tengan voz y tengan salida, sus emociones, sus propuestas, sus ocurrencias, que solamente se materializan en debates que se los lleva el viento, quedan en la grabadora, o simplemente les cerramos la puerta por haber perdido y en consecuencia otra vez los determinamos o encauzamos a que vuelvan otra vez a formar una guerrilla. Este es el punto. Eso tiene que resolverlo el pueblo de Colombia, pero con este antecedente, esta comparación del mal menor, que es muy útil porque además es la única forma de resolver muchos problemas. Y entonces la idea es otra. Colombia va a ser llamada a una consulta popular. Claro. Y entonces, si aprueba eso la mayoría de Colombia, ellos sabrán lo que aprueban. Pero si nos consultan, en este momento lo digo, el peligro para nosotros, además, es el otro ejército que está entero, que se llama Ejército de Liberación Nacional. Este Ejército de Liberación Nacional está entero, quiso negociar, inclusive el gobierno actual del Ecuador escondió lo que no tenía por qué esconder, ¿no? Que había ofrecido el Ecuador como lugar para mediar en esa forma que él que tiene que rivalizar en la fama, entonces quería competir con Venezuela y que también él, aquí se hacía una mesa donde él era el inspirador, el Mesías. Bueno, resulta que eso fracasó. Doctor. Y entonces el ejército está entero y es otro ejército que repasa la frontera ecuatoriana. Debe ser entonces más ampliada la pregunta que le efectúan al pueblo ecuatoriano, porque de acuerdo al pueblo colombiano. Al pueblo colombiano, porque de acuerdo al señor negociador del gobierno, la pregunta es clara. ¿Está de acuerdo con la paz? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? Y estoy con un distinguido jurista. Analizar lo que dice la Constitución de la República de Colombia. Porque para ser candidato a cualquier dignidad, tiene que participar en un proceso electoral, dice la Carta Magna de ese país, que es similar al nuestro. Entonces, por más acuerdo lo que hayan redactado los señores negociadores, también tenían que observar la Constitución de la República. Y la Constitución está por encima de cualquier ley. ¿Pero en qué forma se afecta? ¿En qué parte la afecta? No, pues dicen que, por ejemplo, en el acuerdo pueden ser directamente legisladores, estas 5 personas. Con tal de que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Porque han jerarquizado o categorizado los delitos y los crímenes. ¿Y cuáles son? Los de lesa humanidad son los que hacen, por ejemplo, de lesa humanidad es lo que hace daño a la humanidad en cualquier sitio en que se cometa. Disparar sobre niños, disparar sobre mujeres, secuestrar niños, son crímenes de lesa humanidad. Pero volviendo al punto, otro punto que es de interés, es que yo le diría, si es que no lo han previsto, porque eso es un libro el que han llegado, me acuerdo de un libro, y hay que leerlo y apasionadamente. Páginas, claro. Y a mí se me ocurre, o es un pequeño apunte, ¿no? Y con todo respeto, es de que quizás a alguno de ellos se le ha ocurrido, porque la FARC es un membrete famoso, ponerle al partido político que va a competir en elecciones FARC. Eso debe estar prohibido. Claro. Porque eso es una falta de respeto. Así que si no se le ha ocurrido... Según ellos tienen su ideología que no podrán hacer propaganda con etiqueta de la FARC. Eso debe estar también allí en el margen de algún documento. En fin, yo por ahora, salvo... una cosa. Se le ocurrió a un grupo de amigos que el video de estas entrevistas que me conceden ustedes tan amablemente, y que de luego le ruego confirmar que son ad honorem, es decir, por causa de honor, claro. Es decir, que son gratuitas, es decir, mi trabajo de periodista siempre fue gratuito, en el Universo, en La Verdad, en La Otra, en la radio, es que resulta de que esto parece que ha indignado a gente que no conoce de la hidalguía, y se han puesto bravísimos. ¿Por qué? con los programas que se elevan a YouTube, ¿no? Y entonces todos los días tengo que ir yo a revisar en YouTube los comentarios, y luego mientras siguen aumentando el número de suscriptores, y los invito a suscribirse, muchas gracias, porque es gratuito. No se olviden que soy un periodista, que mi pluma no es cuchara, esa frase es de Montalvo, y los que comen con el periodismo hacen muy bien.
y que sigan, porque que eso es una profesión muy honorable. Pero no yo soy abogado y con eso me basta. Entonces tengo que ir todos los días y me encuentro en YouTube con una serie de insultos, y ayer me encontré con uno que me insultaba y me decía vejete, ¿no? Y había una foto de que se identificaba con el Che Guevara al lado, que estaba muy hermoso el Che Guevara con su bobina. Y entonces yo lo que tengo que hacer todos los días puntualmente es borrar estas cuestiones, y a veces les hago alguna broma, y yo les sugiero que no me sigan embromando, porque tengo una capacidad terrible para la ironía y puedo ser destructivo con el verbo. ¿Qué me quiere usted decir? No. El nombre del canal. El nombre del canal, por favor. Claro, que lo puedan seguir. A ver, Nicole. Sí. Lo pueden seguir a través de Jaime Damerval Martínez. Así ustedes lo buscan en YouTube y aparece automáticamente ya los videos del doctor. Entonces póngale Jaime Damerval nomás y ya aparece. Correcto. Aunque estoy muy orgulloso del apellido Martínez, habiendo entre paréntesis tantos Martínez y algunos que son una partida de delincuentes y que están en el gobierno, no, que no son todos, pero están. Pero en todo caso Jaime Damerval basta. En fin, a ustedes muchísimas gracias, estimados amigos. En serio, pensando que tenemos un instante, solamente 15 segundos, para decir en este desierto, en este estado terrible de tensión, en este estado de inmovilidad económica terrible, en circunstancias de que, no obstante todos los esfuerzos, y felicitaciones por este rubro del esfuerzo que ha hecho el gobierno en acercarse a Europa, venciendo resistencias internas y fuerte resistencia interna de su propio partido. Lo cierto es que sería terrible que no firmemos con Europa, pero aunque firmemos, el Ecuador difícilmente va a superar esta circunstancia económica y el vacío político actual. E invito yo a todos los candidatos a una cosa, es decir, no tiene ya sentido que luchemos por un candidato único. Admitamos de que la primera vuelta la gana el candidato del gobierno. Eso la gana el candidato. Lo que debemos luchar es porque haya segunda vuelta. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer para que haya segunda vuelta? Y gente que sabe mucho de esto me ha dicho, para que haya segunda vuelta, doctor Damerval, lo que hay que hacer es no buscar uno solo rival del gobierno en la primera, porque el gobierno siempre va a vencer o va a hacer trampa. Entonces la idea es que no llegue el candidato del gobierno al 40%, claro, que impide la segunda vuelta. ¿Y cómo? Le pregunté. ¿Cómo? Simplemente que se lancen 3 o 4 o 5 candidatos, cada uno con su caudal, que se le suponga o se prevea que tenga un caudal de un 10-15%, para entre 5 o 6 evitar que suba el candidato oficial, que a la buena o a la mala tendrá o se acercará al 40%. Ese es el último mensaje que quería traer. No está de más. Es decir, hay una cuestión que es que tiene solución, pero que es grave. Y es el hecho de que el gobierno, con esta subvención y los bonos de la pobreza, etcétera, etcétera, tiene un cautivo, una claro, clientela cautiva, calculada en no menos de 800.000 votos. Esto es importante destacar. ¿Y cómo podemos superar eso? Los invito a todos los candidatos a la presidencia que se comprometan ya, si es posible en un solo documento, a prometer lo mismo, a mantener esta situación de los bonos de pobreza, porque están perfectamente justificados y es una forma de afrontar la pobreza cuando el Estado subvenciona a los que incapacitados, a los que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Okay. Que ahí hay la pregunta. Gracias, doctor. Tenemos... Bueno, ha sido un placer y les deseo un feliz fin de semana a todos.